Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a arrancar un poco entonces con lo que es la unidad uno, que tiene que ver justamente con lo que son los conceptos previos de estadística y todo lo demás. Básicamente, para que se orienten en la bibliografía, sería del libro de Triola el primer capítulo entero y el capítulo 2 y 3 de Amón, ¿no? ¿Este es Amón? Sí, creo que sí. Bueno, entonces algunos conceptos previos, ¿no? Primero, ¿qué es un poco qué es lo a que hablamos cuando decimos estadística, ¿no? Hay varias definiciones de estadística, pero básicamente podemos decir que es la ciencia que recoge, ordena y analiza los datos de una muestra extraída, ¿no? Obviamente de cierta población, y que a partir de esta muestra, validándose del cálculo de probabilidades, se va a encargar de hacer justamente inferencias, o sea, hacer inferencias vendría a ser como sacar conclusiones respecto de esa población. No nos interesan los datos de la muestra en general, sino los de la población. Entonces, como les venía contando en la clase anterior, la estadística se va a diferenciar o sea, va a tener dos grandes partes, por llamarlo de alguna manera, que es la estadística descriptiva, que se encarga justamente de la recolección, el ordenamiento y el análisis de los datos muestrales. O sea, tiene que ver con justamente cómo voy a juntar los datos, si utilizo escalas, si utilizo encuestas, si utilizo medidas, qué tipos de medidas, si utilizo datos previos, qué tipo de datos, qué datos son, cómo los ordeno, cómo los clasifico, cómo los califico, a qué datos les doy más importancia, si hay relaciones entre esos datos, si todos los datos miden lo mismo. Todo este tipo de preguntas trata de responder o hay que tener en claro antes de ponernos a trabajar con los estadísticos. Y analiza, ¿no? Justamente qué es lo que pasó, cuáles son los datos de esta muestra. Y la inferencial, que tiene que ver con la verificación de las inferencias acerca de la población a partir de esta muestra. ¿Sí? El mejor ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, vamos a trabajar un poco a modo de ejemplo. Generalmente en las clases yo trabajo con preguntas a los alumnos, qué sé yo, color favorito y ese tipo de cosas. Pero ahora que está todo el tema del coronavirus, justamente a nosotros nos viene al pelo y podemos trabajar un poco respecto de el tema del coronavirus. Pero por ejemplo, una de las preguntas importantes es ¿cuántos casos reales hay en todo el país? ¿O en todo el mundo? ¿O en todo...? Entonces, por ejemplo, cuando con estas estrategias que se están haciendo ahora del territorio, de que uno sale del sistema de salud a buscar casos activamente, generalmente se seleccionan por determinadas características lugares donde se van a hacer muestras, pero no se evalúa toda la población. Entonces, en realidad, aunque inclusive el sistema de vigilancia epidemiológico trata de que la totalidad de los infectados lleguen al sistema de salud, esto no va a poder ser y no es así, nunca va a ser así. Entonces, una pregunta interesante que nos permite responder la estadística es, bueno, ¿cuántos esperaríamos que sean los casos teniendo en cuenta todos los datos que tenemos documentados en función de la forma en que los documentamos? Eh, un ejemplo por ahí más concreto, por eso, qué sé yo, o sea, más concreto, en el sentido de que donde se vea más esta diferencia es, por ejemplo, si yo quiero saber cualquier cosa respecto de la población en general y tomo una muestra, digamos, yo no quiero sacar conclusiones respecto de esa muestra, sino de esa población. Entonces, el tamaño muestral y las características y la forma de muestreo va a ser muy importante para achicar el error de muestreo, ya lo vamos a ver más adelante, que eso me permite hacer inferencias más ajustadas respecto de la población en general. El otro caso es justamente el experimento, en donde yo tengo todo un montón de control respecto de las características de esa muestra con respecto de la población, ¿no? Por ejemplo, si tengo ratones que son genéticamente todos iguales y la población son esos ratones y una muestra de esos ratones, me permite sacar inferencias bastante más acertadas porque las diferencias entre la muestra y las poblaciones es menor. Entonces esto tiene que ver con el control y con el experimento y con esto que es tan importante de no olvidarse nunca de que la estadística de alguna manera sirve a la metodología de investigación. Entonces todas esas cosas que ustedes ya vieron en metodología de investigación respecto de la muestra, de los diseños experimentales, de la metodología científica, se ponen en juego acá, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Lo que está mal hecho desde el diseño, lo que está mal pensado desde el marco teórico, no hay forma estadística que lo salve, no hay artilugio estadístico que permita hacer inferencias si está mal planteado el diseño experimental o el diseño de estudio. Entonces, la estadística inferencial
es simplemente una herramienta que preocupa, o sea, verifica las inferencias acerca de la población a partir de la muestra, pero si la muestra está mal tomada o si los datos están mal, no hay nada para hacer del tipo estadístico. Entonces, básicamente la palabra clave acá es datos, ¿no? La estadística trabaja con datos. Bueno, ¿qué es un dato? Es una muy buena pregunta. El dato es el resultado de una acción del investigador. Generalmente el dato va a ser un dato numérico y tiene que ver con el resultado de una medición. Tiene que ver con el resultado de una acción, insisto, del investigador, y esto se relaciona con la definición operacional de las variables que habíamos visto en la primera unidad de la introducción a la psicología científica, la primera vez que nos vimos, y que seguramente lo volvieron a ver. O sea, el dato es la construcción que hace el investigador en función de la herramienta que utiliza para obtener aquel valor que quiera. ¿Sí? Lo vamos a ver un poco más cuando veamos medidas, pero recuerden que el dato es esto yo les decía, no es un numerito, es el coeficiente intelectual. Entonces, por ejemplo, el coeficiente intelectual es un dato, pero va a ser la resultante del desempeño del sujeto al cual yo le administré una determinada escala de coeficiente intelectual. Si yo le aplico el test de Raven, el test de matrices progresivas de Raven, no sé si lo conocen, pero hay diferentes, como que uno tiene que completar lo que falta y son figuritas y tiene que elegir la figurita correcta, y en realidad plantea relaciones matemáticas o relaciones geométricas y formales entre las cosas, y se van haciendo cada vez más difíciles hasta que, bueno, llegas a un momento en que empezás a fallar sistemáticamente y el máximo es, te mete en algún, eso lo vamos a ver más adelante, pero te pone en uno de los cuadrantes de la población y eso es tu coeficiente intelectual. Entonces, después yo voy a tener un 90, un 85, un 120 ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad fue la cantidad de, si fuese el WIS, por ejemplo, la cantidad de respuestas correctas ponderadas por bla bla bla, o si fuese el Raven es la ubicación relativa de mi inteligencia en función de las muestras poblacionales, etc. Entonces, no es un número. El coeficiente intelectual lo tomo muy como ejemplo porque ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo medir la inteligencia? O sea, desde la construcción teórica y desconstruir una herramienta que refleje lo que la teoría dice, aplicarla y obtener un valor, eso recién es el dato. Entonces es muy importante entender que el dato no es solamente un número. No estamos trabajando con números, estamos trabajando con datos. La estadística trabaja con datos, no con números. Con números trabajará la matemática. La estadística es una rama quizás. Bueno, en este sentido podemos distinguir, hay diferentes, esto también, la parte de metodología de la investigación lo habrán visto en metodología, pero no solo que es una rama muy amplia de las ciencias en general, sino que además es una rama que no es unívoca, es decir, que se han desarrollado metodologías diferentes para justamente temas diferentes. Un poco de esta frase de Stalkiner de la indisciplina de las disciplinas nos obliga a trabajar interdisciplinariamente. En este sentido, cada manualcito va a decir cosas distintas y no nos vamos a detener mucho en esto, si bien son cosas interesantes porque ya lo vieron en método. Básicamente podemos decir que hay datos cuantitativos y cualitativos. ¿Sí? Los datos cuantitativos van a ser justamente aquellos que yo puedo medir, aquellos que pueden obtener un valor numérico. Por ejemplo, altura, peso, cantidad de, número de veces que yo siempre, alguna vez usé un ejemplo de esto, es un parcial, tipo número de veces que chequean Instagram o las redes sociales mientras están estudiando en una hora. Cualquier cosa que se pueda contar o medir. Por otro lado están los datos cualitativos, que refieren a cualidades, a características de los objetos que no son medibles. El color, por ejemplo, sí, color, sexo, etcétera, etcétera. Si bien los datos cualitativos se pueden cuantificar a nivel poblacional o muestral, ¿sí? Por eso siempre es un poco una falsa oposición la que se da entre investigación cualitativa y cuantitativa, porque generalmente es posible cuantificar lo cualitativo. Por ejemplo eso, color preferido, yo siempre juego con el color preferido. Si bien yo no puedo cuantificar un color, en realidad los físicos cuantifican color al ver la cantidad de luz que refractan, pero no viene al caso. No puedo cuantificar un color, por lo menos a nivel subjetivo, vamos a decirlo así, si queremos. O sea,
pero sí puedo decir, bueno, cuántos alumnos prefieren el color rojo, cuántos alumnos prefieren el color azul. Y ahí estoy haciendo un dato cuantitativo. Dentro de los que son cuantitativos, ¿sí? los que obtienen valores, tenemos discretos y continuos. Los discretos van a ser aquellos que no pueden tener valores intermedios. Por ejemplo, número de personas que consumen hamburguesa McDonald's. Yo no puedo tener 1,5 personas. Yo tengo una persona o dos personas. ¿Sí? Es un dato discreto. No puede obtener todos los posibles valores de la recta de números reales. En cambio, los continuos puede obtener cualquier tipo de valor. El ejemplo más práctico es justamente la altura. ¿Sí? Yo agarro un centímetro, puedo medir 1, 1,5, 1,75, 1,555, 1,5555 y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a ver que es importante porque estos tipos de datos luego van a ser sometidos a análisis estadísticos distintos y nos van a permitir obtener diferentes tipos de información de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo los datos justamente del COVID de Bahía Blanca. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es interesante, si ustedes después se fijan en las tablas, después van a tener estas tablas están accesibles en la página del municipio. Entonces, por ejemplo, acá tenés cantidad de casos confirmados de personas con COVID-19, ¿sí? Por conglomerado. ¿Sí? Por conglomerado es asociados por de dónde provienen. Entonces tenemos, fíjense las características que ellos eligen. Esto yo lo puedo hacer como una sola variable y yo puedo llamar a esta variable, por ejemplo, la vamos a llamar procedencia. ¿Sí? Entonces fíjense un poco lo tendencioso que uno puede ser. Entonces tiene importados, centros de salud, parque eólico, geriátrico, el hiper, investigación epidemiológica y empresas de transporte. Creo que empresas de transporte. No, entonces vamos a ¿qué tipo de variable es esta? ¿Sí? Por ahí una cosa que no dije como data previa, pero lo podría agregar acá. Vamos a agregarlo antes de acá. Vamos a poner justamente variables, ¿no? Como otro concepto como otro concepto previo fundamental, ¿no? ¿Qué variables vamos a tener? Principalmente independientes y dependientes. Las independientes son las que manipulo y las dependientes son las que mido. Podemos entender las variables justamente como un vector de datos, un conjunto de datos. Un vector que es justamente un conjunto de números que me van a dar, cuando yo lo dibujo en el espacio, una recta o algún tipo de gráfica, digamos, donde van a estar unidos esos datos y a cada uno de los datos le va a corresponder, del eje X le va a corresponder un dato del eje Y. ¿Sí? Lo que corresponde a lo que conocíamos en la secundaria como funciones dentro de teoría de los conjuntos. ¿Sí? Entonces una variable va a ser entonces un conjunto de datos que se puede ser representado en un espacio como un vector. Pero, ¿qué es la variable? Digamos, lo que mido o lo que manipulo. Entonces, por ejemplo, esto puede ser para pensar algún concepto teórico. Entonces, fíjense, podemos pensar esta variable como una variable que tiene un dato de qué tipo. Es un dato cualitativo, ¿no? Porque si el dato es importado, si pertenece a un centro de salud, yo no lo puedo cuantificar, y además que sea importado no es mayor que sea de un centro de salud ni menor. Es un dato que refleja una cualidad de ese contagiado. Ahora, si yo quiero realmente saber de dónde provienen los datos, me parece que esto fue construido, si uno ve simplemente esta variable, ¿no? Esta variable que el sistema de salud municipal crea para entender un poco la dinámica de la enfermedad en Bahía Blanca, va a decir, bueno, creamos esta variable que tiene que ver con la procedencia, de dónde nosotros nos enteramos de que la persona está enferma. Entonces se ve claramente que lo fueron armando un poco sobre la marcha, porque está geriátrico, que fue porque esa explosión que hubo de casos en el geriátrico, el hiper, que tiene que ver con la explosión del hiper, pero no son categorías que hayan establecido a priori que me ayuden a pensar la dinámica de la enfermedad. ¿Se entiende un poco lo que uno ve simplemente por ver este tipo de datos? Pero lo que yo quería mostrar es que es un tipo de dato cualitativo
que no solamente no es numérico, sino que tampoco puede ser numerizado. Y si nosotros nos ponemos a observar un poco la lista, vamos a ver que la gran mayoría de datos, a ver si acá podemos introducir la sumatoria, si me permite hacer la sumatoria, yo creo que me tiene que permitir. Puede ser que las bases de datos a veces están, ¿cómo se llama esto? Ahí está. No, ven, algo no pasó acá. Suma. Bueno, no importa. Vamos a hacer así, entonces vamos a copiarlo esto. De una forma, cuando a veces nos pasan este tipo de cosas, lo que podemos hacer es simplemente copiarlos y pegarlos con solamente los valores. Entonces, apa. No, me tendría que haber copiado solo los valores. Entonces me saca todo tipo de formato que le hayan podido poner. Qué raro. No me lo está dejando hacer. Ah, cero me dicen. ¿Por qué? ¿Esto cómo está? Número almacenado como texto. Ah, está, perfecto. Convertir en número, listo. Entonces todo lo que tengo que hacer acá simplemente es convertir en número. Claro, lo ingresaron como texto. A ver si me deja convertir el número en todo. Formato. Número. Acepto. A ver si me los convirtió en número y me hizo las sumas. Pero no lo voy a hacer para todos. No me lo estaría convirtiendo en número. Bueno, no voy a... Entonces no me voy a detener en esto. Pero si ustedes simplemente observan, si acá tenemos 1, 2 que corresponden a los momentos del brote, esto debe ser, a ver, por ejemplo, 1, 2, 1, 1, esto debe ser el hiper. Muy bien, el hiper, ¿sí? Que corresponde justamente a el 16 de junio, donde fue un poco el brote esa semana, un poco más tarde, perdón, el 25 de junio, donde fue la semana del brote del hiper. Acá, esto que vemos acá, ¿no? Esta semana del 16 de junio, donde fue el brote del hiper. Y después vamos a ver que la mayoría de los casos son por vigilancia epidemiológica. O sea, es como que la mayoría de los casos los detectó la MUNI por justamente sus programas de investigación epidemiológica. Y en realidad esto es un poco tendenciosa la categorización que yo hago, y esta construcción de la variable ya es un poco tendenciosa. Esto es una cuestión metodológica, esto no es una cuestión estadística. La estadística después lo que me va a decir justamente cuando yo la hago es que la estrategia principal de investigación epidemiológica fue la más efectiva para aclarar los casos. Todo en favor de la política municipal. Por ejemplo, estoy tomando un ejemplo cualquiera, pero en la construcción de la variable está la conclusión. Entonces cuando yo hago justamente, acá no me deja hacer la suma, pero simplemente viéndolo acá, 17, 12, 26, 24, 28, 30, acá todos ceros, unos, a lo sumo un 2 en algún lado, lo que observamos es que si yo hago la estadística de la cantidad de casos que obtengo a través de que detecto a través de la intervención epidemiológica, son la mayoría. Entonces concluyo que la intervención epidemiológica es efectiva, pero vos construiste tu variable de tal manera de que esto sea así. Entonces eso es lo que yo quiero decir cuando hablamos de dato y cuando hablamos de la variable y cuando hablamos de la importancia de entender este tipo de cosas. Y como eso ya, justamente, si yo después hago la estadística, me va a dar lo que yo ya dije en mi introducción, digamos, en mi marco teórico, lo que yo planteé como forma de medición. Entonces yo no estoy aportando, no estoy generando conocimiento, simplemente estoy ratificando mis ideas sin evidencia empírica. Lo que, bueno, es simplemente creencia, no ciencia. Bueno, pero era simplemente para mostrar que ese es un tipo de dato cuantitativo. Por ejemplo, el número de casos. Estos números, ¿qué son? ¿Es cualitativo? ¿Es discreto o es continuo?
Es discreto, porque no puede haber 12,5 casos. Puede haber un promedio de 12,5 casos, pero no puede haber 12,5 casos. O hay 12 o hay 13. ¿Sí? Ahora, el promedio de número de casos sí puede ser un dato continuo, pero el número de casos es un dato discreto. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco justamente de lo que estábamos hablando, de medidas en psicología. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de medida? ¿No? La medida, yo lo que les explicaba era que todas estas variables, el dato es el resultado de una medida. Entonces la medida va a tener justamente, es la atribución de números a objetos, sujetos, lo que sea, siguiendo ciertas determinadas tipos de reglas. La medida, por ejemplo, de este papel será, no sé, 35 centímetros. Vamos a medirlo. Vamos a agarrar una regla y lo medimos. Entonces yo agarro y para medir este papel, ¿yo qué tengo que hacer? No solamente tengo que poner la regla, sino que tengo que poner la regla recta porque el ángulo me va a dar una variación, sino que me va a impedir hacer una medida más precisa. Y justamente mide 29,5 centímetros. Chicos, ahora sabemos que la hoja 4 mide 29,5 centímetros. ¿Qué es ese 29,5? Es el resultado de yo poner la regla sobre la hoja. ¿Qué significa? Que la hoja 4 mide 29,5. ¿Qué tipo de medida es? Continua y cuantitativa. Es numérica, continua, cuantitativa. ¿Sí? Como yo les decía, igual este tipo de, si bien estas cosas que estamos viendo son medidas básicas y universales, puede haber diferencias en cómo cada autor, digamos, categoriza las unidades de medida. ¿Sí? Entonces justamente las medidas van a representar características y cada característica puede tomar diferentes modalidades. Por ejemplo, la característica en este caso de la hoja va a ser largo, ¿no? Porque tengo largo y ancho, tengo dos cosas. Entonces voy a tener simplemente el largo. Bueno, si lo tengo así va a ser largo, ¿no? El largo de la hoja, no el ancho de la hoja. Y la modalidad tiene que ver los valores posibles que puede tomar el largo. ¿Puede tomar un valor de -2 el largo? No, no existe un largo negativo. El largo va a ir de 0 a infinito, si se quiere, si fuese posible que haya hojas infinitas. Pero supongamos que ya conocemos todas las posibles variaciones de las hojas, de la A1 a la A4, y sabemos que puede tener un largo de, qué sé yo, de 0. De 0 tampoco tiene sentido que la hoja tenga un largo 0. No sé, de la hoja más chica que exista, pónganle 2 centímetros a 1 metro. Entonces, la modalidad es cada valor posible que puede tomar ese largo. En este caso puede tomar el valor 2, 2,1, 2 bla bla bla, 2,1, 2,2, 2,3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 50, bla bla bla, hasta 200 centímetros, que serían 2 metros, por ejemplo. En psicología, por ejemplo, la característica puede ser el sexo, vamos a tomar el ejemplo más clásico, y la modalidad puede ser varón o mujer. Bueno, puede ser varón, mujer, otro y todas las otras, pero vamos a hacerlo simplemente para ver para entender la propiedad, ¿no? Entonces la modalidad son todos los posibles valores que esa variable puede tener, ¿sí? Que esa medida puede tener. Entonces en el caso, por ejemplo, en este caso de la procedencia de los contagiados, va a ser la variable, esa es la característica es la procedencia del contagiado, y la modalidad son todas estas 7 posibles modalidades. Estas son los 7 posibles valores que puede tomar esa modalidad. Las 7 posibles valores que puede tomar esa característica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les hubiese preguntado acá, número de contagiados, en realidad puede tomar cualquier valor de 0 a la población total de Bahía Blanca. Vamos con otra característica. Si yo les hubiese preguntado el color preferido, me decían azul, verde, rojo. Los colores son todas las modalidades posibles de la característica color preferido que puede tomar. ¿Sí? Entonces, justamente, la escala va a ser el conjunto de las modalidades empíricas distintas y números distintos, puesto que se corresponden de manera unívoca. Esto es lo que hablábamos un poco de lo que son las funciones. Yo no puedo tener una característica que haga referencia a dos modalidades distintas siendo lo mismo. ¿Se entiende? Esto no puede ser rojo y azul al mismo tiempo. O es rojo o es azul. El termo como es rojo. A la suma, la tapa será celeste. Pero el termo es rojo.
Entonces, y no puede ser rojo y azul. No puede tener, esto sería cuando nosotros después vayamos a tener, ¿se acuerdan en la secundaria? Las funciones, tenés un eje X y un eje Y. A cada X le corresponde un Y. No te puede corresponder a cada X dos Y. Si no, eso ya no es una función. Eso es lo que quiere decir. Hay una relación unívoca entre la característica y el valor que la representa. El valor no puede representar dos características distintas, ¿sí? Si yo tengo mujeres y varones y represento a las mujeres con un 1 y a los varones con un 0, yo no puedo tener que el 1 represente mujeres y transgénero y el 0 represente varones y, no sé, y dudosos, o no sé, como cualquier cosa, ¿sí? A lo sumo agrego una tercera característica: 0 varones, 1 mujeres, 2 transgéneros. Perfecto, ¿sí? Entonces, y la escala de medida va a ser el conjunto de todas las modalidades posibles, ¿sí? La escala de medida de esta regla va a ir de 0 a 30 centímetros. Esta es la escala de medida que tiene. Cada uno de estos valores, cada uno de estos milímetros que tiene acá adentro, son todas las modalidades posibles que puede tener esta hoja que yo mido con esta escala. ¿Se entiende? Estas son cosas que parecen pavadas, pero son importantes y se confunden mucho, y esto no nos permite después organizar los datos, y si no organizamos bien los datos, no hay función estadística que nos permite sacar conclusiones útiles. Bien, hay diferentes tipos de escalas de medidas, y acá también nuevamente es lo que yo les decía, de que las escalas van a encontrar diferencias teóricas en función de diferencias epistemológicas que diferentes autores tengan. Por ejemplo, inclusive lo de lo de la definición operacional tiene sentido dentro de cierto marco, en otros marcos no. El primer y el más básico tipo de escala de medida tiene que ver con la escala nominal. Significa que una determinada representante, vamos a llamar representante, justamente al valor que yo le otorgo, que generalmente van a ser numéricos, simplemente va a representar la categoría. Nominal, por ejemplo, marca de auto. Entonces yo tengo Fiat, Ford, Volkswagen, Renault, por nadie. Entonces esto es nominal. ¿Qué significa que el auto sea un Volkswagen? Que pertenece a la categoría de todos los Volkswagen. Yo puedo reemplazar ese nombre por un número. Yo voy a decir, bueno, 1 va a ser Fiat, 2 va a ser Volkswagen, 3 va a ser Ford, 4 va a ser Renault. Entonces, que un auto sea un 4, ¿qué va a significar? Que es un Renault. Ni más ni menos. Entonces, significa, si yo tengo ese atributo, o sea, si tengo el atributo 4, significa que pertenezco a la categoría 4. Lo único que hace esto es una atribución nominal, es una atribución de nombre, de pertenece o no pertenece a esta categoría. Generalmente son variables del tipo cualitativas, las que puedo hacer simplemente nominales. Justamente, por ejemplo, esto de acá es una escala nominal. La procedencia del caso, si es importado, si es un centro de salud, si es del parque eólico, si es del geriátrico, si es del hiper, si viene de la investigación epidemiológica o de las empresas de transporte, es simplemente nominal. Yo a esto le puedo poner procedencia, por ejemplo, procedencia numérica. Entonces yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, perdón. Entonces, yo voy a tener 7 valores posibles. O sea, cuando viene un caso, yo estoy en un centro de salud, viene un caso y yo digo, ¿dónde se lo contagió? Y me dice, no, yo vine de Punta Alta y me lo contagié. Perfecto, acá tengo este. Vino de Punta Alta y se lo contagió este señor acá, el caso 1. Bien. Pertenece a la categoría importada, ¿sí? Ahora, no significa ese 1, si yo le pongo un valor 1 a ese caso, significa que es importado, no significa nada más. Que sea importado no es menos importante que venga de un centro de salud ni nada de todos estos otros. No hay un orden en esto, el 1 no es menor que el 7, son todos iguales, simplemente representa. Yo le podría haber puesto a esto A, B, C, D, E, F, G. Podría haber dejado estos nombres o podría haberle puesto resúmenes de los nombres, qué sé yo. Int, Sen, Sa, qué sé yo. Sen, P, etcétera, ¿sí? No importa, simplemente es nominal. Ordinal significa que ya va a haber un orden entre todos estos valores, ¿sí? Yo no voy a poder decir cuán mayor o cuán menor es algo respecto a otra cosa, pero yo voy a poder decir que sí uno es mayor que el otro.
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo, siguiendo con los autos, yo puedo tener otra categoría que sea tipo de auto. Entonces voy a tener moto, auto, camioneta y camión. Y camión con acoplado. Yo tengo moto, auto, camioneta, camión y camión con acoplado. Tengo 5 categorías. Y yo voy a decir, bueno, ¿cuál es más grande? Bueno, el camión con acoplado. ¿Y cuál es más chica? La moto. Entonces yo tengo, por ejemplo, eh, vamos a poner en otra hoja, tipo de auto. Tengo moto, auto, camioneta, camión y camión acoplado. ¿Sí? Acoplado. Entonces, ¿cuál es más grande? El camión con acoplado. ¿Sí? Entonces este puede tener el valor 1, este puede tener el valor 2, este el 3, el 4 y el 5. Entonces, el 5 es más grande que el 4 es más grande que el 5, el 3 es más grande que el 2 y el 2 más grande que el 1. Pero esto también podría haber sido A, B, C, D, E. Yo simplemente lo que esta variable me va a reflejar es que hay un orden en las categorías de esa variable. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de orden? Yo no lo voy a saber. O sea, que un camión sea el doble que una camioneta, o que sea un cuarto de una camioneta, o cuál es la característica en términos numéricos que hace que una cosa pase de ser una camioneta a un camión, no tengo ni idea. Simplemente significa que es un orden. Entonces, por ejemplo, hombre-mujer, que era ordinal, que era nominal, yo le puedo poner el valor 0 al hombre y 1 a la mujer. ¿Significa esto que ser mujer es más que ser hombre, ser menos que ser hombre? No, no significa nada. Significa simplemente que el 0 representa una cosa y el 1 representa otra. Ahora, en este caso, que un vehículo sea de categoría 3 o que sea de categoría 1, ¿significa que uno es más importante, más grande que el otro? Sí, significa eso. Entonces yo voy a sacar un carnet de conducir para moto, no es lo mismo que manejar un camión o un colectivo. Por eso hay categorías distintas que no son cuantificables, pero que sí significan diferencias en algún tipo de variable cualitativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Que pueden ser ordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, nada, nos quedamos acá. ¿Se entiende? Pero justamente no llegan a ser una característica de intervalos. Las escalas de intervalos, por ejemplo, se los leo porque esto por ahí es un poco más complicado de entender. Pero la escala de intervalo me permite decir cuál es la relación de orden o de magnitud entre una cosa y la otra. ¿Sí? Y lo importante es que con las escalas de intervalo yo puedo operar sumas y restas en la variable, pero no puedo operar multiplicaciones y divisiones porque el valor 0 no es un valor 0 absoluto. ¿Sí? Suponemos que dadas dos o más modalidades, no solo podemos comprobar empíricamente la igualdad-desigualdad, ¿sí? Esto es ordinal, igualdad. Si esto es igual a esto, pertenece al mismo orden, a la misma variable ordinal, obtiene el mismo valor en la variable ordinal. Si esto es distinto, obtienen valores distintos en la variable ordinal. Igualdad, desigualdad. Y orden, nominal, perdón, en la variable nominal. Si son iguales o distintos, obtienen diferente o mismo valor en la variable nominal. El orden, si pertenecen al mismo orden, si son de la misma categoría, auto, camioneta, etc., van a obtener el mismo valor en la variable ordinal. ¿Sí? Esto tiene que estar satisfecho en las que son escalas de intervalo, sino que también podemos establecer una unidad empírica de medida, ¿sí? Y observar cuántas veces se encuentra contenido dentro de la diferencia entre dos modalidades cualesquiera, ¿sí? O sea, yo puedo establecer una modalidad empírica de medida. ¿Qué significa una modalidad empírica de medida? Que yo puedo realizar algún tipo de operación que me permita medir y que yo pueda decir, ¿sí?, que esta va a ser mi unidad de medida y que voy a poder establecer una diferencia entre esta unidad de medida y la siguiente. Y que esta diferencia va a ser constante. Por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre nuevamente es con los test de inteligencia. Los test de inteligencia, algunos están formados de tal manera que vos tenés preguntas en orden creciente de dificultad y en función de la cantidad que vos podés contestar vas a obtener un puntaje. Entonces yo tengo ahí la escala desordinal, ¿sí? Porque es el que tiene puntajes menores, es que respondió menos preguntas, entonces va a estar en un orden inferior que el que respondió más preguntas, ¿sí? Ahora, justamente yo puedo establecer, no puedo decir, digamos, que el que respondió 10 preguntas sea el doble de inteligente del que le respondió 5.
pero yo puedo establecer justamente que hay una diferencia y que esa diferencia es relativamente constante, constante porque yo lo estipulé así cuando diseñé la escala en respecto a la dificultad. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto no sean demasiado problema. Esta dificultad tiene que ver para diferenciarlos con las escalas de medida de razón. Las escalas de medida de razón justamente son las que permiten todas las operaciones matemáticas dentro de la variable, que generalmente son escalas numéricas del tipo una medida como la regla, ¿sí? Y que lo importante para diferenciar las escalas de razón de las escalas de intervalo es que las escalas de razón, el 0 representa la falta de la característica. O sea, el 0 es un valor posible en las escalas de razón y no es así en las escalas de intervalo. Por eso el único ejemplo que se utiliza como escala de intervalo es la temperatura, donde el 0 no representa la falta de temperatura. El 0 es una arbitrariedad respecto de la temperatura 0, pero no significa que no hay temperatura. En cambio, el 0 es que no mide. Un 0 en la medida es que no mide, ¿sí? Entonces, supongamos que dadas dos o más modalidades, no podemos comprobar empíricamente la igualdad-desigualdad. No solo podemos, comprobar empíricamente la igualdad-desigualdad, el orden y cuántas veces la diferencia entre dos modalidades es mayor que la diferencia entre otras dos, sino además cuántas veces una modalidad es mayor a otra. Esto nos permite hacer operaciones como la suma, la multiplicación, la resta y la división. O sea, son escalas que el 0 es un valor real, es un valor posible de la escala, ¿sí? Es un poco difícil de entender a primera instancia la diferencia entre escalas de intervalos y de razón, pero tiene que ver con limitaciones que nos van a dar después a la hora de realizar justamente determinadas operaciones. Hay ciertas cosas que con las escalas de intervalo no puedo hacer. No son muchas las escalas de intervalo que hay, pero a veces existen o a veces hacemos escalas de intervalo a propósito. Ya lo vamos a ver más adelante. Por favor, esto léanlo, fíjense en el Triola, lo explica por ahí un poco más sencillo. Pero generalmente nosotros vamos a tratar de trabajar, bueno, esto también, cuando vos estás investigando, tratás de pensar tu medida de alguna manera que te corresponda a una escala que te sea conveniente. Entonces trabajar con escalas de intervalo, si no te queda otra, la haces. Pero generalmente vas a buscar escalas de razón. Muchas veces también la escala de intervalo tiene que ver con valores, justamente con tipos de variables que son de ordinales. O sea, tipos de variables que son del tipo discretas, quiero decir. ¿Sí? Que son numéricas discretas y que no pueden tomar el valor 0. Entonces no me queda más que utilizar intervalos de razón. Nada. Bueno, la medida como atribución de números, esto es importante, esto lo puse acá, lo dice creo que Amon, que es lo que les veníamos destacando en la clase principal, ¿no? La medida, el acto de medir, como atribución de números a modalidades empíricas. ¿Se entiende? Modalidades empíricas son valores posibles, características, refieren a características de las personas o de los objetos. Entonces la medida como una atribución de números a modalidades empíricas, en este caso psicológicas, es el eslabón que une la modalidad empírica, la característica, el índice de psicopatía, la prosocialidad de la persona, cuán inteligente es, cuán empática es, la habilidad emocional, lo que sea que estén estudiando, con los números. O sea, la medida es lo que une, es ese eslabón. Es acá, cómo midieron la procedencia de los casos que llegan a positivos de coronavirus en Bahía Blanca. Bueno, esta es su medida. Esta medida es el eslabón que une la modalidad empírica con el número y gracias al cual podemos interpretar de manera empírica, psicológica en este caso, los resultados de los números que nos ofrecen las estadísticas. Que la interpretación del promedio de casos por semana tenga sentido depende de que yo lo haya definido correctamente. Y esto es fundamental, porque esto es lo que justamente me permite hacer una interpretación con sentido de la estadística de los datos numéricos. Y eso tiene que ver con la metodología y con el marco teórico, no con la estadística, ¿sí? Pero sin embargo, justamente sí la estadística te va a decir, bueno, mira, pero tenés formas de ordenar, tenés formas de datos, tenés tipos de escalas, tenés tipos de variables que tenés que considerar antes de ponerte a investigar, porque estas cosas son las que después te van a permitir o no permitir hacer sentido de tus observaciones, ¿sí? Bien, entonces, entre
datos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Es una pregunta retórica, pues no van a contestar. Pero bueno. Bien.